Damos paso a la mesa 4, cambiando la práctica. Como son demasiados ponentes para la mesa, voy a llamar a los 5 primeros y luego los 4. Modera esta mesa la doctora Alba Muñoz del Caz, enfermera doctora por la Universidad Complutense de Madrid, enfermera especialista en pediatría y enfermera de la UCI pediátrica del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Y suben a la mesa ahora mismo Laura Sanz Izquierdo, María Alonso González, Eva Zamarrón Aceves y Elsa Rodríguez Gabella. Sara Calleja, que también suba. Bueno, vamos a ir comenzando, que vamos con un poco de retraso, entonces para ir agilizando un poco las jornadas. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer tanto al comité científico como al comité organizador que cuenten conmigo para moderar esta mesa. Tal y como ha dicho Belén y como habréis podido ver en el programa de las jornadas, el título de esta mesa se llama Cambiando la práctica. Personalmente creo que es una mesa muy interesante y muy especial, ya que pone especialmente énfasis en la investigación y cómo esta va a repercutir en nuestra práctica diaria en el trabajo clínico. Con estas comunicaciones vamos a ver lo importante y lo necesaria que es la investigación en enfermería, ya que es el medio del que disponemos para avanzar hacia un máximo cuidado de calidad para nuestros pacientes. La investigación es el instrumento para conseguir el cambio, la evolución y la mejora de los cuidados. Las comunicaciones que van a presentar nuestras compañeras a continuación son un claro reflejo de todo esto que hemos ido desarrollando a lo largo de las jornadas, porque como bien dice el título de esta mesa, todos estos proyectos han conseguido cambiar la práctica. Antes de empezar, recordar a los ponentes que se ajusten al tiempo de exposición, que son 5 minutos, y sin más retraso vamos a empezar con la primera comunicación, que corre a cargo de Laura Sanz Izquierdo, enfermera en la unidad de cirugía cardíaca. Nos va a hablar sobre la cura de herida infectada de marcapasos del suero hipertónico versus la solución reactiva de auxilio. Buenas tardes, muchas gracias por haber aceptado nuestro trabajo, gracias a Mercedes. Y esto lo hemos hecho entre Asier García, Reyes García y María Isabel Merino. Los autores declaramos no tener conflicto de intereses y el estudio ha sido obtenido con un informe valorable del CEIM del área de salud de Valladolid Este. Las patologías cardíacas hacen que cada vez más frecuentemente sean subsidiarias de la implantación de marcapasos y desfibriladores. Como en cualquier cirugía, tras la implantación de estos dispositivos, pueden aparecer complicaciones y una de ellas sería la infección de la bolsa del dispositivo. Para la cura de este tipo de heridas, lo deseable sería que el producto no interfiriera en los procesos de cicatrización, no dañe los tejidos, no cause sensibilidades ni alergias, tales como son la cura de suero hipertónico y la cura de solución reactiva del oxígeno o solución ROS. La cura con suero hipertónico es una técnica que consiste en la realización de un suero hipertónico. Se extraen 10 centímetros de un suero fisiológico al 0,9% de un suero de 100 mililitros y se añade una ampolla de cloruro sódico al 20%. Se realiza la cura de herida quirúrgica cada 12 horas, recogiendo exudado de la misma cada 48 horas, y cuando el cultivo de ésta sea negativo se puede resuturar. En el caso de la cura con la solución ROS, este es una solución limpiadora y la cura se realiza aplicando fomentos con esta solución durante 10 minutos. La cura se realiza también cada 12 horas, recogiendo ese exudado de la misma cada 48, y cuando el cultivo es negativo se puede resuturar. Este proyecto lo que pretende es aportar una evidencia sobre cuál es la mejor técnica de cura de esta herida quirúrgica. En la actualidad se utiliza uno u otro método según la preferencia del médico y enfermera, siendo necesario identificar la efectividad de uno u otro producto para asegurar la calidad de nuestros cuidados. Nuestra pregunta es, ¿qué procedimiento de cura es más efectivo para el manejo de la herida infectada de dispositivos eléctricos en relación a los días de estancia hospitalaria? Nuestro objetivo fue comparar el uso del suero hipertónico preparado en la unidad y el uso del producto compuesto por agua ionizada, sal marina e hipoclorito sódico, sustancia ROS, para conseguir la cicatrización con cierre por tercera intención en el menor tiempo posible. Nuestro estudio es un estudio cuasi experimental, comparativo retrospectivo. Nuestra población fueron todos los pacientes a los que se les explantó un dispositivo eléctrico ingresados en el servicio de cirugía cardíaca del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, utilizando la técnica láser excimer entre el 2021 y 2023. Se conformaron 2 grupos atendiendo a la técnica de cura, suero hipertónico y solución ROS. Las variables que tuvimos en cuenta fueron la edad, el sexo, las comorbilidades, el agente infeccioso, el antibiótico pautado, el producto empleado para la cura y, como variable de resultado, se tendrían en cuenta los días de evolución hasta la resutura de la herida.
se presentan los resultados provisionales a la espera de un estudio estadístico más extenso. Nuestra muestra total fueron 23 pacientes, de los cuales 15 fueron curados con suero hipertónico y 8 con solución ROS. De la muestra total había un 74% de hombres y un 26% de mujeres, con una edad media de 74,57 años. Las comorbilidades más habituales fueron la diabetes, hipertensión y la inmunosupresión. El antibiótico más utilizado fue la vancomicina. Y los gérmenes aislados mayoritariamente fueron el Staphylococcus epidermis y el aureus. Los resultados por grupos podemos ver que en la solución ROS tenemos un 87,5% de hombres y un 12,5% de mujeres, y en el suero hipertónico un 66,7% de hombres y un 33,3% de mujeres. La edad media es similar, en torno a los 74 años y medio. Las comorbilidades, en la solución ROS tenemos un 75% de diabéticos, un 50% de hipertensos y un 25% de inmunodeprimidos. Y en la solución de suero hipertónico tenemos un 53,3% de diabéticos, un 53,3% de hipertensos y un 33,3% de inmunodeprimidos. Los gérmenes, como habíamos dicho antes, el estafilococo aureus y el epidermis. Y la vancomicina, que fue el más utilizado de los antibióticos, en la solución ROS solamente se utilizó en un 37,5% y en la solución de suero hipertónico en un 73,3% de los casos. Los días hasta la resutura. En la solución ROS teníamos una estancia media de 6 días y medio y en la de suero hipertónico una estancia media de 7,4 días. La cura ROS parece haber disminuido los días de estancia hasta la resolución de la infección y la resutura de la herida. A la espera de resultados más concluyentes con mayor muestra, los resultados podrían ayudarnos a elaborar un protocolo que reduzca la variabilidad y aumente la calidad y seguridad del paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. A continuación va a hablar María Alonso González, que es enfermera de hospitalización a domicilio del clínico, experta en valoración y abordaje de heridas crónicas y agudas. Además, cuenta con el certificado de experto en el cuidado de úlceras por presión y heridas crónicas del HGNEO. Y va a presentar efectividad del desbridamiento larval en heridas crónicas. Buenas tardes. Lo primero que quería era agradecer al Comité Organizativo y Científico la posibilidad que me han ofrecido de presentar esta revisión en estas jornadas. Y, por supuesto, no quiero perder la ocasión de agradecer la ayuda y el apoyo recibido por parte de la unidad de investigación, en especial por Mercedes y por la bibliotecaria de nuestro hospital, Susana. Las heridas crónicas comprenden un importante problema sanitario desde la afectación directa del paciente hasta las pérdidas económicas generadas. En toda herida, una parte esencial es el desbridamiento, ya que sin una buena preparación del lecho de la herida no existe una progresión hacia la curación. Las larvas de mosca verde botella, Lucilia sericata, son seres necrófagos, ya que se alimentan de tejido necrótico, realizando una biocirugía de la herida. Estas larvas secretan una mezcla proteolítica, glicolítica, lipolítica y enzimas nucleasas sobre la superficie del tejido, causando licuefacción y digestión del tejido necrótico para ser posteriormente ingerido. Realizan una digestión extracorpórea. Las larvas de mosca verde, el objetivo es evaluar la evidencia disponible sobre la efectividad de la terapia larval para el desbridamiento, prevención de la infección y evolución de las heridas crónicas de cualquier etiología. El método que se ha llevado a cabo ha sido una revisión sistemática de la literatura científica, donde se incluyeron revisiones sistemáticas, ensayos clínicos, estudios observacionales y estudios de casos, que fueron publicados entre 2017 y 2022 en inglés y español, donde se abordó el desbridamiento larval en heridas crónicas de cualquier etiología y sin un límite de edad. Las bases de datos consultadas fueron la Biblioteca Cochrane, PubMed y UpToDate. La evaluación de la calidad, revisión del sistema de evidencia y grado de recomendación se realizaron mediante los CHEST-League Equator Network. De un total de 48 referencias identificadas mediante búsqueda en las bases de datos mencionadas, fueron incluidos 11 artículos en la síntesis cualitativa. Las comparaciones recogidas en estos artículos fueron el desbridamiento larval frente a hidrogel, a desbridamiento quirúrgico cortante, a ozonoterapia, combinadas con compresión o solo compresión y larvas libres frente a larvas en bolsa. Las heridas tratadas fueron úlceras venosas, mixtas, entrecomillado porque no aclaran la etiología principal, en las extremidades inferiores, por presión, pie diabético, amputación, corte y gangrena húmeda,
y las edades fueron comprendidas entre los 5 y los 88 años. Los resultados obtenidos fueron respecto a la reducción de la carga bacteriana. Con la terapia larval, en 48 horas se redujo a la mitad del Staphylococcus aureus y tras la primera aplicación se redujo a la mitad la Pseudomonas aeruginosa. También se comprobó que existía menor posibilidad de encontrar múltiples bacterias como el SARM. La velocidad de desviamiento fue superior con la terapia larval, aumentando la tasa de cicatrización, resolviendo la sensación subjetiva del dolor con paracetamol o diclofenaco intramuscular. El mayor periodo de curación se produjo en los primeros 11 días, viéndose reducido posteriormente. Las larvas fueron capaces de desbridar en menos de 5 semanas, siendo más rápidas que el hidrogel, acelerando el tejido de granulación y reduciendo el tamaño de la herida en 1,2 centímetros cuadrados a la semana. Tras 4 semanas hay un 90% de aumento del tejido de granulación con el desbridamiento larval frente a un 60% que se ha realizado con el quirúrgico. También aumenta la velocidad de desbridamiento al combinarlas con compresión. El tratamiento de elección una vez retiradas las larvas ha sido la terapia de presión negativa. El desbridamiento se realiza al doble de velocidad con las larvas libres respecto a las que se encuentran en bolsa, colocando de 5 a 10 larvas por centímetro cuadrado. La pauta de curas habitual es de 2 veces por semana. Con la terapia larval disminuyó el gasto sanitario medio a la mitad. Las visitas por parte de enfermería se vieron reducidas en un sexto, la media de cambio de apósitos se vio reducida casi a la mitad y el tiempo medio de visita pasó de 40 a 10 minutos. Como conclusión, el desviamiento larval podría ser una alternativa válida para combatir heridas de evolución tórpida, con alta probabilidad de resultados favorables. Podrían resultar efectivas en heridas colonizadas, siendo beneficiosas en la fase de desbridamiento y de granulación. Se trata de una técnica que se puede realizar en domicilio, generando un ahorro en el sistema sanitario de salud frente a la cirugía. El estudio ha estado limitado a estudios en inglés y español disponibles a través de la biblioteca SACIR. La bibliografía consultada ha sido esta. Puedo pasarlo más lento. Muchas gracias por la atención. 5 minutos, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, María. Continuamos con Eva Zamarrón Aceves, que es enfermera de la Unidad de Cirugía Torácica del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Nos va a presentar prevalencia del dolor en pacientes intervenidos de cirugía torácica. Buenas tardes a todos. Gracias, Alba. Bueno, el dolor en el paciente intervenido de cirugía torácica se sitúa en la escala verbal numérica entre moderado e intenso. Es decir, estamos hablando de un dolor por encima de 4, de un dolor importante, un dolor intenso. Estudios recientes estiman que hasta el 57% de estos pacientes pueden llegar a sufrir dolor crónico posoperatorio, por lo que es muy importante hacer un buen control de este dolor, ya que un manejo inadecuado va a tener efectos negativos sobre la realización de fisioterapia respiratoria y sobre esa movilización precoz, elementos que van a ser clave en el posoperatorio de este tipo de cirugía. Decidimos realizar un estudio para describir la prevalencia del dolor de nuestros pacientes para identificar si estábamos realizando un adecuado control de su dolor. El estudio sigue un diseño observacional retrospectivo realizado con pacientes ingresados en la unidad de cirugía torácica a lo largo de 2022 y utilizando como criterios de inclusión que fueran pacientes con cirugía programada, que fueran cirugía laparoscópica o abierta, que el paciente fuera de raza caucásica europea y que pasara por cama de REA las primeras 24 horas. Como criterios de exclusión, las urgencias quirúrgicas y el resto de razas. Las variables que estudiamos fueron el dolor medido con la escala verbal numérica y se medía el máximo dolor que sufría el paciente en el turno anterior. Y medimos también los rescates de cloromórfico cuando el paciente tenía dolor superior a 4. Relacionamos esas dos variables con variables sociodemográficas como la edad y el sexo o clínicas como el diagnóstico o si el paciente portaba o no drenaje endotorácico. Los resultados que obtuvimos en una muestra de 79 pacientes, siendo de ellos 54 hombres y 25 mujeres, con una media de edad de 63 años, fue que la media de dolor de nuestros pacientes se situaba en esa escala en 3,6 y que la media de miligramos de cloromórfico que utilizábamos era de 2,29 miligramos. La media de dolor a las 12 horas se situaba cercana a 3, a las 24 horas era de 2,78 y a las 48 horas aumentaba hasta 3,53 en la misma escala. Cuando relacionábamos el dolor con el sexo, vimos que las mujeres sufrían significativamente mayor dolor que los hombres
que también sufrían mayor dolor los pacientes que eran intervenidos a través de cirugía laparoscópica frente a la cirugía abierta, que no había diferencias entre si le colocábamos catéter epidural o no al paciente y que también sufría mayor dolor los pacientes a los que les colocábamos un drenaje endotorácico. Cuando relacionamos el dolor con el diagnóstico o el tipo de intervención, vimos que los pacientes que sufrían mayor dolor eran los diagnosticados de neoplasia, pectus o timomas. Y también se realizó un análisis para relacionar la edad con el dolor, resultando que a mayor edad, menor dolor, aunque la correlación es muy débil. Con todo ello, podemos concluir que en la escala verbal numérica de nuestros pacientes el dolor se sitúa entre leve y moderado, con una correlación débil con la edad, que la media de miligramos de morfina que estábamos utilizando era inferior al tercio pautado por paciente y que los pacientes que sufrían mayor dolor eran las mujeres, los intervenidos por cirugía laparoscópica, los diagnosticados de pectus, timomas y neoplasias y aquellos pacientes a los que se les colocaba un drenaje endotorácico. También vimos que no había diferencias significativas en cuanto a dolor se refieren si les colocábamos un catéter epidural o no a esos pacientes y que el dolor aumentaba en mayor medida entre las 24 y las 48 horas. Con todo ello, creemos que hay que diseñar estrategias para lograr reducir esa media de dolor porque aunque obtenemos un índice inferior a 4, sí que sigue siendo un valor elevado que creemos que tenemos que mejorar. Y tendríamos que evaluar la realización de protocolos específicos para mujeres, cirugías laparoscópicas, pacientes diagnosticados con neoplasia y ver qué pasa a partir de esas 24 horas. Creemos que es importante realizar una buena valoración del dolor de nuestros pacientes, tenerlo en cuenta como esa quinta constante, porque solo así vamos a poder eliminar su dolor. Muchas gracias. Vamos a continuar con Elsa Rodríguez Gabella, enfermera del Grupo Evaluador de Protocolos del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, que nos va a presentar aspectos que precisaron correcciones con mayor frecuencia en la evaluación de los protocolos. Buenas tardes, gracias Alba. Este trabajo entra dentro del marco de realización de protocolos imprescindible para la práctica diaria. El grupo declara no tener conflictos de intereses. Un protocolo es una herramienta indispensable para homogeneizar la práctica asistencial y es necesaria su actualización continua. Tenemos que basarnos en la mayor evidencia científica para aumentar la calidad, la efectividad y la seguridad del cuidado. Por esto surge en el Hospital Clínico de Valladolid el grupo de protocolos, destinado al análisis, la revisión y la aprobación de los protocolos realizados en el hospital. El flujograma de actuación consiste en que los profesionales detectan una necesidad en su ámbito y debe ser consensuado con el jefe de la unidad. El jefe debe de ser conocedor y dar su acuerdo. Se crea un grupo de trabajo, preferentemente multidisciplinar, con un responsable que servirá de persona de contacto. Se realiza el protocolo. Se envía el protocolo al responsable del grupo de protocolos. El coordinador de este grupo criba y asigna el protocolo a 2 evaluadores para su revisión por pares. Cada evaluador realiza sus recomendaciones. El objetivo de este estudio es identificar los aspectos que requirieron con mayor frecuencia correcciones en los protocolos evaluados. Dentro del método, el estudio es un estudio observacional, descriptivo y transversal, donde se evaluaron 77 informes pertenecientes a 50 protocolos revisados por el grupo evaluador de protocolos, desde el año 2021 a junio del 2023. Las variables de resultados son objetivo del protocolo, participación de los implicados, rigor en la elaboración, claridad y aplicabilidad. La evaluación de los protocolos se realizó mediante la escala AGRI-2 de guías de práctica clínica y la recopilación y análisis de los datos con el programa informático Microsoft Excel. Dentro de los resultados, este gráfico muestra las frecuencias de los aspectos a corregir con mayor frecuencia en los protocolos revisados. El aspecto más corregido fue la insuficiente utilización de documentos basados en evidencia, seguido de las referencias bibliográficas y la falta de identificación de los participantes implicados en el grupo. También asignar un responsable de ese grupo. Los criterios de monitorización del protocolo, el objetivo y la claridad fueron habitualmente corregidos.
El 86% fue necesaria la utilización de documentos de síntesis de la evidencia para la realización del protocolo, como por ejemplo guías de práctica clínica o revisiones sistemáticas. El 80% precisa referenciar de manera correcta en estilo APA o con normas Vancouver. El 66% de los participantes del protocolo deben implicarse y el grupo será preferentemente multidisciplinar. En el 64% se debe de asignar un responsable del protocolo que servirá como persona de contacto para futuras comunicaciones. El 58% debe definir indicadores y fecha de próxima actualización del protocolo. El 39% de los protocolos evaluados se ha detectado que el objetivo no corresponde con el protocolo. Y en el 33% tiene que mejorar la claridad. Esto quiere decir que cualquier personal profesional de nueva incorporación al servicio tiene que entender el protocolo. Las áreas de mejora detectadas fueron la utilización de fuentes actuales y relevantes de síntesis de la evidencia, las dificultades para referenciar la bibliografía correctamente, la falta de inclusión de todas las partes implicadas, la ausencia de criterios de monitorización y la indefinición en la redacción del objetivo del protocolo. Dada la relevancia de los protocolos en las unidades, se han detectado áreas de mejora y se ha desarrollado un plan de formación para la realización de protocolos. Se incide en la creación de grupos multidisciplinares. Se impulsa la realización de actualizaciones continuas de los protocolos y en la intranet del hospital se difunden los protocolos que ya son aprobados. No podemos olvidar que los protocolos deben responder una necesidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Elsa. A continuación va a exponer Sara Calleja, TCAE del área quirúrgica del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Nos va a exponer su comunicación titulada Conocimientos de los profesionales de quirófano sobre el uso de antisépticos. Bueno, yo vengo a hablaros, como os ha dicho Alba, sobre el trabajo de los antisépticos en el quirófano y bueno, que los autores no declaran el tener el conflicto de intereses. La introducción a la antisepsia supuso una revolución quirúrgica y yo os lanzo esta pregunta. ¿Los profesionales sanitarios realmente sabemos todo lo relacionado con el uso de los antisépticos? Vemos diferencia en... el objetivo de nuestro trabajo es describir los conocimientos sobre el uso y manejo de los antisépticos de los profesionales sanitarios que trabajan en el quirófano. Utilizamos de DEX los antisépticos quirófano desinfectante, infección de la herida quirúrgica. Hicimos una metodología de diseño, estudio descriptivo transversal por encuesta en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, con una población de enfermeras TCAEs médicos en activo en el área quirúrgica durante la encuesta. Las variables que utilizamos fueron independientes, sociodemográficas, edad, profesión, laborales, situación laboral, tanto a fijos, interinos y eventuales, y años de experiencia. Las variables dependientes, los conocimientos mediante encuesta, diseñada por AdHoc en base a búsqueda bibliográfica, fichas técnicas de los productos, pilotaje y consenso. Conoce ítems descriptivos con preguntas-respuestas múltiples y 11 ítems comparativos frente a respuestas incorrectas. En la primera tabla fue en la descripción, nos respondieron 41 personas. De ellas, en la edad media son 42,37. Años de experiencia, 9,52. Y en la categoría fueron enfermeras que nos contestaron el mayor porcentaje, al 61%, después de los médicos el 22% y la TCAE el 17,1%. En la segunda tabla, los porcentajes relativos a las respuestas correctas. La respuesta con mayor porcentaje fue en la pregunta para un lavado genital cuyo fin es el sondaje vesical, ¿cuál es el antiséptico de elección? La respuesta correcta es clorexidina acuosa al 0,05%, de los cuales nos contestaron 39 personas con el 95,1%, como he dicho antes. Y en la pregunta ¿cuánto tiempo utilizas para un lavado de manos quirúrgico? La respuesta son 5 minutos y nos contestaron 33 personas, un 80,5%. En la tercera tabla, en las respuestas con menor porcentaje, en la pregunta ¿ante un lavado quirúrgico de manos con solución hidroalcohólica debe realizar higiene de manos rutinaria? La respuesta es sí siempre y nos contestaron 25 personas con un 61%.
y la que menos contestación tuvo fue: ¿hay protocolos en tu unidad sobre el uso y conservación de los antisépticos? La respuesta es no, con un total de contestaciones del 7, con un 17,1%. Y en las conclusiones, a la vista de los resultados, podemos considerar que el manejo de los antisépticos se realiza generalmente de forma correcta, a pesar de los resultados negativos en formas concretas. Es preciso mantener una evolución continua de su uso. Y como hemos visto en la diapositiva anterior, el menor porcentaje es que no hay protocolos en la unidad. Por eso es necesario hacer hincapié en la formación y protocolización de los procesos. Esta es la bibliografía y muchas gracias. A continuación, despedimos a estas 5 ponentes y van a subir las 4 restantes que quedan de exponer, que son María del Mar Valencia Pérez, Pablo González Pereira, Cristina García Gil y Laura Rodríguez Mínguez. Vale, vamos a empezar con la primera comunicación. Corre a cargo de María del Mar Valencia Pérez, que es enfermera especialista en pediatría. Actualmente trabaja en las urgencias pediátricas del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Nos va a hablar sobre la efectividad del cianocrilato en reparaciones de heridas en cuero cabelluda, zona mentoniana y ceja en paciente pediátrico. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, en primer lugar comentar que el cierre de heridas se ha llevado a cabo tradicionalmente con material de sutura. Posteriormente se han introducido otros productos, como han sido las grapas, que realmente son suturas metálicas. Pero estos productos pueden producir una reacción inflamatoria. Además, se necesita personal experimentado para su aplicación y su retirada y, por supuesto, es una técnica dolorosa. A mediados del siglo XX aparecen los adhesivos tisulares, que pueden sustituir a las suturas convencionales. De hecho, equivalen a una sutura de nylon de 4 ceros. ¿Cuál es el cierre ideal de una incisión? Debe ser simple, eficaz, segura, rápida, indoloro, económico, además con un buen resultado estético y con las menores complicaciones posibles. Todas estas características las cumplen los adhesivos tisulares. ¿Cuál es la técnica de aplicación del adhesivo tisular? Se va a proceder a un lavado y a una desinfección de la herida. Posteriormente se va a aplicar un anestésico tópico, como es el Gel-Lac, y frío local durante 15 minutos. Se procede a un lavado de los restos de este anestésico y un secado exhaustivo de la herida. Más tarde se aposicionan los bordes y se aplica el adhesivo tisular de izquierda a derecha en una sola pasada. Se vuelve a repetir este procedimiento y se mantienen los bordes aposicionados durante 30 segundos. Pasado este tiempo, la sutura está cerrada. ¿Cuáles son los cuidados inmediatos en este procedimiento? No se tiene que mojar la herida en las 6 horas siguientes a la aplicación y no se puede colocar ningún apósito. Posteriormente, los cuidados prácticamente no va a tener ninguno, con excepción de que si la herida es en el cuero cabelludo y se tiene que utilizar secador, hay que utilizarlo a cierta distancia y con el aire templado. En este estudio, el objetivo principal, ¿cuál ha sido? Evaluar la eficacia del uso del cianocrilato en el cierre de heridas en el paciente pediátrico en cuero cabelludo, ceja y zona mentoniana. Y como objetivos secundarios ha sido valorar la satisfacción de los padres y de los profesionales y registrar y analizar la cicatrización y las posibles complicaciones. Para ello se ha hecho un estudio observacional prospectivo en el que la población a estudio ha sido los pacientes pediátricos que acudieron a urgencias en el periodo desde febrero del 21 hasta marzo del 22 en zonas con heridas en cuero cabelludo, ceja
y mentón. Se han utilizado unos criterios de inclusión, como han sido heridas menores de 10 centímetros y aquellas que no necesitaron sutura interna. Y los criterios de exclusión fueron, alergia, por supuesto, a alguno de los componentes, heridas que estuvieran infectadas, irregulares o que no aproximaran los bordes. Se han utilizado unas variables que son variables sociodemográficas, clínicas, el grado de colaboración del menor que se ha medido a través de la escala de ansiedad de Groninger-Distress, el grado de satisfacción de padres y profesionales y la cicatrización de la herida valorada mediante la escala de Vancouver. Aquí ya vemos los resultados. La muestra se ha compuesto de 59 pacientes, de los cuales un 70% son hombres. La edad media es de 4,4 años, la longitud media de la herida de 1,46 centímetros. La localización de la herida más frecuente ha sido ceja y la dermis es la zona más afectada en este tipo de heridas. El grado de satisfacción de los padres y de los profesionales, como vemos en la imagen, es cercano al 98%. El grado de colaboración del menor medido según la escala de Groninger-Distress, vemos que prácticamente un 70% ha habido colaboración del menor y en un 10% de los casos ha habido resistencia física por parte del niño. Las complicaciones, como se ven, prácticamente no han existido complicaciones, solamente un 5%. Ha habido dehiscencia de la herida, que es la complicación más frecuente. Aquí vemos el grado de satisfacción de los profesionales a los 3 meses, que también, si sumamos los que están muy conformes con los conformes, llegan prácticamente al 98%. Y la cicatrización de la herida valorada a los 3 meses a través de la escala de Vancouver, vemos que en ninguno de los 3 casos, en ninguna de las 3 localizaciones estudiadas, ha llegado a 12 puntos, que es el corte a partir del cual una cicatriz se considera patológica. Aquí podemos ver, no se ven demasiado bien, unas imágenes de esta primera es una herida en cuero cabelludo a los 3 meses, la del medio es una herida en ceja recién aplicado el adhesivo tisular, y la última en zona mentoniana a los 3 meses. Como conclusiones, ¿qué podemos decir? Es muy importante y fundamental el transmitir una información clara y acorde a la edad del niño para así obtener su máximo grado de colaboración. Y decir también que los adhesivos tisulares con base de cianocrilato constituyen una alternativa válida y segura para el cierre de heridas en zonas con folículo piloso y zonas a tensión. La bibliografía y muchas gracias. Muchas gracias, Mar. A continuación, Pablo González Pereira, enfermero en la unidad de nefrología del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, nos va a exponer su comunicación titulada Importancia de la presión intraabdominal en el tratamiento en el post-trasplante inmediato. Buenas tardes. Lo primero, dar las gracias al comité organizativo y al científico en nombre de mis compañeros y en el mío por haber escogido nuestro trabajo. Los autores declaran no tener conflicto de intereses. La presión intraabdominal es la presión estable dentro de la cavidad abdominal y su método de referencia para su medición es la pía intravesical. En condiciones óptimas, la pía se encuentra entre 5 a 7 milímetros de mercurio. ¿Qué es la hipertensión intraabdominal? Definimos la hipertensión intraabdominal, aquella presión intraabdominal mayor o igual a 12 milímetros de mercurio. ¿Qué sucede si nuestro paciente trasplantado empezamos a tener estos valores? Se pueden desarrollar una secuencia de alteraciones que puede llevar al fracaso de la funcionalidad del riñón. Incremento de resistencias vasculares periféricas, dificultad en la respiración, disminución de la perfusión intestinal, aumentando la isquemia, menor perfusión de la herida quirúrgica, disfunción del gasto cardíaco y disfunción de la eliminación de orina. Una hipertensión intraabdominal es una complicación que se asocia a una elevada morbimortalidad y que resulta común en pacientes críticos.
El desarrollo de la hipertensión intraabdominal comporta un mayor riesgo de fracaso renal agudo al comprometer la vascularización renal. El objetivo es analizar la asociación entre la PIA y las complicaciones de tipo urológico tras la realización de un trasplante renal. Realizamos un estudio prospectivo de cohortes durante 3 años en pacientes que reciben un trasplante renal de donante de cadáver en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Los métodos para la medición de la PIA es a través de la vejiga urinaria. Lo primero que hacemos en nuestra unidad es estabilizar al paciente cuando llega de quirófano y seguidamente conectamos el dispositivo de medida entre la sonda vesical y el urinómetro. Si el paciente tiene diuresis, que llega de quirófano con ella, esperamos a que se rellene el sistema. Y si por el contrario tiene oliguria, lo que hacemos es purgar el sistema con 20 mililitros de suero salino estéril para la primera medición. El paciente debe estar en decúbito supino. Lo que hacemos, como se ve en la fotografía, es levantar el sistema y lo que hacemos es colocar el cero en la línea media axilar del paciente, marcando el punto de medición exacto en la que esté la K. Lo que hacemos es medirlo con un rotulador permanente para que los demás compañeros que vengan detrás de nosotros sepan exactamente dónde tienen que medirla. Se abre el sistema, la pinza roja conectada al filtro, cerrando previamente la pinza que conecta el urinómetro a la sonda vesical, obteniendo el valor de la PIA por gravedad durante la expiración del paciente. Hay que destacar que si hay alguna contracción muscular abdominal del paciente, falsea la medición y hay que repetirla. Tras finalizar, se cierra el sistema, la pinza roja del filtro y se reabre la unión entre la sonda vesical y el urinómetro. La frecuencia de medición es de cada 8 horas durante las primeras 72 horas post-trasplante. Nuestra muestra está compuesta por 205 receptores de trasplante renal de cadáver. El valor medio de PIA durante las primeras 24 horas es de 12 milímetros de mercurio más menos 3,3. El porcentaje de receptores con hipertensión intraabdominal en las primeras 72 horas fue de un 78%. La PIA se asoció de forma inversamente proporcional con el volumen de diuresis de los pacientes. A mayor PIA, menos diuresis. Para ello utilizamos la RO de Sperman para la asociación estadística. El análisis de los datos de la PIA resultó un factor de riesgo independiente. Retrasa el retraso de la función del injerto con una ratio, con un intervalo de confianza del 95% de 1,13 a 1,51. El desarrollo de complicaciones posoperatorias como reintervención por sangrado intraabdominal, linfoceles, dehiscencia de la herida quirúrgica definida con un grado 3B o más grave según la clasificación de Kleibin-Dindu, trombosis de arteria o vena renal y necesidad de transfusión sanguínea, con la ratio para la recuperación de 0,94. En esta gráfica representamos la mejora de la creatinina, valores menores de 2 miligramos de decilitro en comparación a los días que tarda el paciente en conseguirlo o no. En el eje de abscisas se ven los días tomando como valores de referencia el 0, el 60, el 120 y el 180. Y en el eje de ordenadas representamos el tanto por ciento de individuos que llegan a tener cifras menores de creatinina. Desde el día 0 al día 40 hay una subida vertical que corresponde a una mejora de la creatinina. Y desde ese día se observan una horizontalidad de la gráfica estancándose los valores de creatinina, no llegando tantos pacientes a cifras menores de 2 miligramos de decilitro. En la gráfica azul se observan los pacientes que no tienen hipertensión intraabdominal y consiguieron llegar a valores menores de 2 miligramos el 95%. En la gráfica roja, con un grado de hipertensión grado 1, llegaron el 80%. Y la gráfica verde, con pacientes con un grado 2 o grado 3 de hipertensión, llegaron al 75%. La hipertensión intraabdominal es una complicación frecuente en el posttrasplante renal inmediato, afectando a las 2/3 partes de los receptores. Una PIA elevada comporta un mayor riesgo de retraso de la función del injerto, complicaciones posoperatorias y ausencia de recuperación renal. Las implicaciones para la práctica: la monitorización de la PIA en el posttrasplante renal inmediato puede facilitar el diagnóstico precoz de algunas de las complicaciones asociadas al trasplante. Las enfermeras y enfermeros deben realizar la técnica de medición de PIA de forma programada en el paciente trasplantado, cada 8 horas durante los 3 primeros días, siguiendo el protocolo. Y es de vital importancia una valoración integral del paciente y una correcta realización de la técnica. Filtro del sistema que esté seco porque si no falsea la medición, asegurar el sistema al paciente, conectarlo de forma estéril a la sonda vesical y mantenerlo lo más limpio posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo.
Continuamos con Cristina García Gil, enfermera especialista en salud mental. Trabaja actualmente en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Nos va a presentar Manejo de la ira, estudios sobre la experiencia de una actividad en centros escolares. Buenas tardes. Al igual que el resto de mis compañeros, agradecer a los organizadores de la jornada su trabajo y sobre todo a los colegios que han formado parte del estudio y que lo han hecho posible. Este estudio ha obtenido informe favorable por el Comité de Ética y los investigadores declaran no tener conflicto de intereses. Como breve introducción, destacar que a pesar de que la gestión emocional es un tema que cada vez está más en auge, ya en 1995 Daniel Goleman hablaba de emociones, las definía como algo innato que predispone ante una acción determinada y decía que se pueden modelar a través de las experiencias vitales y del medio cultural. Por ello, la infancia es una época muy importante para trabajar la gestión emocional. Los objetivos del estudio son describir los resultados de la actividad ante la ira respira en los colegios de la provincia de Valladolid e identificar las situaciones más habituales que desencadenan reacciones de ira en los alumnos. La metodología utilizada fue la siguiente. Se trata de un estudio transversal con una muestra de 42 alumnos con edades comprendidas entre los 9 y los 10 años de edad, de colegios rurales y urbanos de la provincia de Valladolid. Se realizó entre mayo de 2022 y marzo de 2023 por enfermeras de salud mental. Las variables recogidas fueron sexo, edad, entorno, situación representada, reacción expresada y los colores elegidos. En cuanto a los instrumentos de medida, utilizamos la observación directa, la exposición de las reacciones y el análisis grupal. El procedimiento de este estudio se llevó a cabo a partir de 3 fases. La primera fase es una expresión gráfica a través de dibujos de situaciones que producen un elevado nivel de ira a los niños y sus consecuencias. La segunda fase trata sobre la exposición grupal de estos dibujos, seguida de una reflexión guiada sobre las alternativas a esas reacciones si hiciera falta. Por último, la tercera fase es la elaboración en conjunto de un hexálogo en el que explicamos el proceso de desactivación de la ira. Los resultados son los siguientes. El sexo y el tamaño del dibujo nos los saltamos por el tiempo. En cuanto a los colores elegidos, les damos a elegir 6 colores para que realicen el dibujo y destacar que en los 3 colegios a los que fuimos, los colores más elegidos fueron el rosa y el negro. En cuanto a la temática del dibujo, se divide en 3 categorías. Los temas relacionados con videojuegos, los temas relacionados con peleas, que sobre todo vimos que eran peleas intrafamiliares. También destacar que no vimos ningún caso de autolesiones. Y el último tema son temas de situaciones vividas en el colegio. En los 3 colegios, el tema que más destaca fueron los videojuegos. En cuanto a la reacción ante la situación que dibujaron, las dividimos en 4 ítems. El primero, en lo que ellos denominan como enfado, vimos que eran situaciones en las que se enfadan, que gritan, que lloran, que rompen cosas. El segundo, las agresiones, como decía antes, sobre todo agresiones a otros y no autolesiones. La tercera, el distanciamiento de la situación y la cuarta, la aceptación. Aquí sí que vimos que había diferencia entre los colegios. En el primero predomina la aceptación y en los otros 2 las agresiones. Cuando les preguntamos que si se sentían orgullosos de cómo habían reaccionado ante la situación, todos contestaron por goleada que sí. Y sin embargo, cuando les preguntamos que si cambiarían esa reacción ante la situación, en el primer colegio sí que nos dijeron que la cambiarían, pero en los otros 2, que coincide que son los que reaccionaron con agresiones, nos dijeron que no la cambiarían. Y para finalizar, a modo de conclusión, destacar que, como habéis visto, predominan las escenas de conflictos familiares, sobre todo con hermanos, y las disputas escolares, y no las situaciones de bullying. Las reacciones más frecuentes son las que ellos describen como enfado, que son los lloros, los insultos y el romper cosas, y la agresividad. La mayoría se siente orgulloso de la reacción que tuvieron y no la cambiarían, y nos parece importante que interiorizar pautas de conducta ante las situaciones que les producen ira puede evitar estas conductas que hemos visto que son indeseables. Y creemos que para alcanzar una respuesta más adaptativa es fundamental trabajar de forma continuada la gestión emocional colaborando docentes y enfermeras de salud mental. Esta es parte de la bibliografía consultada y muchas gracias. Por último, para cerrar la mesa, va a intervenir Laura Rodríguez Mínguez, jefa de unidad de enfermería de radioterapia del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, con su comunicación, lubricación de cilindros vaginales en braquiterapia ginecológica,
Comparativa, lubricante urológico versus nitrofural tópico más lubricante urológico. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero agradecer al comité científico poder estar aquí y presentaros nuestro trabajo, que se titula Lubricación de cilindros vaginales en braquiterapia ginecológica, comparativa lubricante urológico versus nitrofural tópico más lubricante urológico. Declarar que no tenemos conflicto de intereses y que nuestro estudio obtuvo el informe favorable del comité ético. Una pequeña introducción, ya que la braquiterapia es un tema muy desconocido para los sanitarios. Decir que es un tratamiento oncológico a base de radiaciones ionizantes que se introducen dentro del cuerpo. En el caso de la braquiterapia de endometrio vamos a usar la vagina como cavidad natural y el cilindro, que es ese aplicador que va a hacer que llegue la radiación bien al tumor, al lecho tumoral o lo más cercano posible. La braquiterapia nos permite dar una mayor dosis con efectos secundarios más leves, ya que los órganos de riesgo sufren menos. En este caso sería la vejiga y el recto. En el cáncer de endometrio de medio y alto riesgo está indicada la braquiterapia, ya que vamos a tener un buen control, vamos a disminuir el número de recidivas con apenas impacto en la calidad de vida de la paciente y con escasos efectos secundarios. Teniendo en cuenta que la incidencia del cáncer de endometrio es en edades posmenopáusicas, más los tratamientos que conlleva, va a parecer bastante clínica a este nivel. Va a haber atrofia vulvovaginal, sequedad de dolor, disminución de la elasticidad y molestias en relaciones sexuales y exploraciones. Nuestro protocolo que teníamos en la unidad para lubricar estos cilindros estaba basado en lubricante urológico más nitrofural tópico, que es el furacin que todos conocéis. El nitrofural tiene actividad antiséptica y desinfectante con acción antibacteriana. ¿Qué sabemos de las resistencias a antibióticos? Pues que en nuestro país anualmente causa 2.500 muertes con un gasto sanitario de 150 millones. Que si esto continúa así, para el 2050 tendremos 40.000 muertes al año y no es debido a la agresividad de las bacterias, sino al mal uso y excesivo de los antibióticos. Entonces nos planteamos la premisa del no hacer. ¿Qué pasaría si excluimos el nitrofural de nuestro protocolo? Si disminuiría el confort o el dolor o aumentarían los síntomas vaginales. Y ese es nuestro objetivo, comparar la efectividad de la lubricación con lubricante urológico exclusivo frente al lubricante urológico más nitrofural tópico. Para ello hicimos un estudio cuasi experimental de 2 grupos. En el grupo A, el protocolo que teníamos siempre del lubricante urológico más nitrofural, y en el grupo B el lubricante exclusivo. El ámbito de aplicación fue nuestra unidad de braquiterapia. La población, mujeres mayores de 18 años con indicación de braquiterapia, tratadas entre el 1 de abril del 22 y el 5 de enero del 23, y excluimos a las que por idioma o discapacidad intelectual no podíamos tener una comunicación efectiva. Como variables independientes, sociodemográficas la edad, clínicas si se trataba de braquiterapia exclusiva o iba tras una radioterapia externa, comorbilidades, diabetes mellitus, hipertensión, infecciones de tracto urinario de repetición, incontinencia urinaria y el tamaño del aplicador, porque el aplicador va a ir personalizado, por así decirlo, en longitud y diámetro. Puede ir desde 2,5 centímetros a 3,5 centímetros. Y dependientes, tomamos el dolor con la escala EVA y una serie de signos y síntomas con la escala Likert de 0 a 5, ardor, prurito, eritema vulvar, disminución de la lubricación vaginal, sequedad, disuria, poliacuria, leucorrea y secreción anormal. ¿Qué obtuvimos? La muestra del grupo A era de 32 mujeres, del grupo B de 29, con una edad media de 66 años. Más o menos por igual se quedaban las que estaban tratadas solo con braquiterapia frente a las que estaban tratadas con radioterapia externa más braquiterapia. Quisimos saber si había diferencias entre ambos grupos, tanto en infección de orina, en infección vaginal y en herida introito una vez terminados los tratamientos, sin encontrar diferencias estadísticamente significativas. También quisimos saber si antes de empezar el tratamiento había diferencias entre ambos grupos y tampoco las encontramos, y al final del tratamiento lo mismo, si había diferencias entre un grupo y otro, sin encontrar diferencias. Y luego comparamos los resultados pre y post en cada uno de los grupos. Aquí sí que encontramos en ambos grupos diferencia estadísticamente significativa en la poliacuria, y en el grupo A, el del furacin, el eritema vulvar, y el que solo llevaba lubricante urológico también en dolor vaginal y en disuria.
Conclusiones. Pues que el uso del nitrofural tópico no está asociado a un menor número de efectos no deseados, que la relación beneficio-riesgo no está apoyada con los datos obtenidos y que se pretende realizar más estudios que verifiquen estos resultados. Es decir, que el nitrofural no hacía nada. Con lo cual sí que tuvimos implicaciones para la práctica. Hubo un consenso entre el equipo de braquiterapia y se ha retirado el nitrofural de todos los tratamientos de braquiterapia. La bibliografía y muchas gracias. Muy bien, pues con esta última comunicación damos por finalizada la mesa. Antes de nada, agradecer a todos los ponentes que se han ajustado muy bien al tiempo, la implicación, el trabajo y el esfuerzo que han realizado para traernos aquí los resultados y estos proyectos tan interesantes que sin duda han dado respuesta a muchas de las inquietudes y preguntas que nos surgen a diario en nuestra práctica asistencial. ¿Tenemos tiempo o no sé si tenemos tiempo para alguna pregunta? ¿Tenemos tiempo? Creo que no tenemos, Alba. ¿Sí? 5 minutos. Venga, No pues. sé si ha surgido alguna pregunta entre los asistentes, si no, me lanzo yo a realizar alguna. ¿No? Vale. Bueno, pues aprovechando que tengo aquí cerca a Cristina, le iba a preguntar que si nos podía explicar mejor el motivo de haber elegido trabajar la ira en los colegios en vez de haber trabajado otras emociones en general, como se han hecho en otras propuestas. Te agradezco la pregunta. Sí. Vale, gracias. Bueno, pues en este caso hemos trabajado la ira. Sí que es verdad que en otras sesiones que hemos hecho o en otras actividades hemos trabajado las emociones en general, pero en esta hemos trabajado sobre todo por la edad de los alumnos. Nos parece una edad muy importante para trabajar una emoción específica que tiene tanta repercusión en el futuro. Entonces creemos que, visto las conductas que pueden tener después de situaciones que les produce esta emoción, es importante tener las herramientas necesarias para poder cambiar, en vez de llorar, gritar o agredir, como hemos visto, tener las herramientas para evitar esto y poder darles como las pautas que puedan hacer para desactivar esta emoción y que vayan a conductas más deseables. Muchas gracias, Cristina. ¿No hay más preguntas? ¿No? ¿Nadie se anima? Vale. Bueno, pues también aprovechando que tenemos a María del Mar, quería, como curiosidad, nos has hablado que utilizabais la escala Vancouver para la valoración. No sé si nos podías explicar un poco qué parámetros utiliza. Sí, la escala Vancouver utiliza 4 parámetros. Uno es la pigmentación de la herida, otro es la vascularidad, otro es la flexibilidad y otro es la altura. Todos estos parámetros suman 15 puntos y la escala va de 0 a 15 y a partir de 12 ya se considera una cicatrización patológica. Estupendo. Y por último, solo añadir una pregunta a Laura, que han hecho un cambio total al retirar el uso del nitrofural tópico. Quería saber si habíais encontrado algún tipo de oposición en el resto del personal del servicio para realizar este cambio. Nada, les presentamos los datos del estudio y era un protocolo que se consensuó hace 20 años por un grupo de expertos. Y bueno, se vio que no tenía ninguna validez usar el nitrofural y sin ningún problema por parte de ningún médico ni demás parte del equipo, se retiró sin problemas. Además, no solo en esta braquiterapia, sino también en la de cervix y de próstata, se ha retirado en todos. Muy bien. Pues nada, reiterar el agradecimiento a todos los ponentes, finalizar la mesa y dar continuación a los siguientes apartados. Muchas gracias a todos.